Bueno, bienvenidos a la clase número 9. Vamos a hablar hoy de la ubicación o la representación de números sobre la recta real. Sobre la línea recta. Yo soy muy necio con esto, pero les voy a explicar por qué. Bueno, espero que me haya resuelto bien el ejercicio de tanques que le dejé la clase pasada. A ver, si nosotros fuéramos a representar los números naturales acá, yo por ejemplo diría que acá está ubicado el 1, ¿cierto? El 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4 y ahí sucesivamente. Pero a ver, ¿cuál es el problema que a mí me parece? Parece que si de aquí en medio entre 1 y 2 no hay ningún número natural, entonces esta línea no representa nada de ellos. Esta línea no representa nada de ella, ni esta, ni esta. Toda esta parte de línea no representa nada. Entonces yo diría que, pues, según según mi pensamiento, esta sería la representación de los números naturales. Es decir, aquí nada, aquí nada, aquí nada. Este punto sí, el 1, este punto sí, el 2, y así sucesivamente. Recuerden que ya luego introducimos el 0. Entonces, este punto me representaría el 0, pero aquí nada, ni aquí. Y luego ya introdujimos los números enteros. Por ejemplo, aquí está el -1. Bueno, entre -1 y 0. Entre -1 y 0 tampoco hay números enteros. Aquí tampoco hay números enteros. Entonces, la representación para mí sería así en esta forma. Ahora, ya cuando empezamos a hablar de los números fraccionarios, entonces, por ejemplo, acá estaría un medio, ¿cierto? Y aquí 5 medios. Y por aquí, por ejemplo, digamos un cuarto. Y si lo ponemos para acá, para el lado negativo, entonces aquí sería -1/2. Y así sucesivamente. Entonces ahí sí vamos completando la línea cuando vamos poniendo más números. Pero si colocamos el 1, el 2, el 3, el 4 y los números enteros nada más, me queda mucho espacio. Claro que de todas maneras poniendo los fraccionarios, los racionales también queda mucho espacio, pero ya se va completando, se va llenando. Entonces eso es lo que a mí me parece sobre los números, sobre la representación de los números en la recta real. Bueno, vamos a hablar ahora de una cosa muy importante en las matemáticas. A ver, hay muchas discusiones en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, que la matemática es o no es una ciencia, en fin. Pero entonces esa es una discusión que a mí me parece como bizantina, porque en realidad todas las ciencias necesitan usar el método científico, y el método científico se basa fundamentalmente en las matemáticas. Entonces yo creo que es una discusión pues que no tiene como mucho sentido. Como la ciencia de las matemáticas fue una ciencia creada por el hombre, construida por el hombre, entonces necesito de una simbología porque necesitamos un lenguaje y unos símbolos para poder comunicarnos matemáticamente. Entonces vamos a ir aprendiendo algunos de esos símbolos y de cómo se utilizan. Entonces ya nosotros sabemos, por ejemplo, que este es el símbolo que utilizamos para sumar, juntar dos cantidades. Este es el de restar, quitarle a una cantidad a otra. Este es el de multiplicar, o este. Este es el de dividir. Este es el de pertenece. Este es el de no pertenece. A este lo vamos a llamar entonces.
como cuando uno dice una cosa y entonces, para no escribir entonces muy seguido. Bueno, y hay otras formas de representar como frases. Frases, por ejemplo, si yo quisiera representar, si yo quiera decir que voy a tomar todos los elementos de un conjunto, por ejemplo, entonces hay una forma de decirlo. Entonces uno, si yo quiero decir, por ejemplo, para todo elemento X perteneciente a los enteros, si yo quiero decir eso, tengo una forma de decirlo. ¿Y cuál es esa forma? Esa forma es así, matemáticamente. Se lee para todo X perteneciente a los enteros. ¿A esto cómo se le llama? Se le llama cuantificador universal. Este es el cuantificador universal que me habla de todos los elementos de un conjunto. ¿Cierto? Pero resulta que hay un elemento que cumple unas propiedades determinadas. Hay un elemento que cumple unas propiedades determinadas. Entonces también, por ejemplo, cuando uno dice existe un elemento X que cumple ciertas propiedades, que cumple tales propiedades, entonces también hay una forma de representarlo, y es así. Existe se representa con una E como al revés. Es como una A para arriba, y esta es como una E al revés. Existe un X perteneciente a los enteros, ¿cierto? Existe un X perteneciente a los enteros. Y como este X tiene unas características especiales, unas cualidades especiales, entonces uno dice, existe un X, por ejemplo, existe un elemento X perteneciente a los enteros, ¿cierto? Tal que. Entonces, uno simplemente, en vez de usar este tal que, va a usar una rayita inclinada, tal que. Y aquí para acá dice las cualidades de ese número o de ese elemento, dice las cualidades. Ejemplo, para todo A perteneciente a los enteros, ¿cierto? Existe el 0, también perteneciente a los enteros. Tal que A más 0 es igual a 0 más A igual a A. ¿Qué propiedad es esa? Existencia de elemento neutro, ¿cierto? Entonces mire que esta forma de escribir nos ahorra, esta forma de escribir reducida nos ahorra todo este espacio. Esta forma de escribir reducida nos ahorra todo este espacio. Entonces es muy importante que sepamos esa forma de escribir matemáticas y de entender matemáticas. Veamos para que pulamos esta simbología con esto que ya sabemos. Ya sabíamos que si A, B y C pertenecen a los enteros, entonces se cumplen estas 5 propiedades. Primera, la suma de A y B también es un entero. La suma de A más B más C aquí me falta una cosita. La suma de A más B más C es igual también a la suma de A más B más C, ¿cierto? Esta propiedad, ¿cómo se llama? Esta propiedad se llama clausurativa. Esta propiedad, ¿cómo se llama? Asociativa. O sea, yo puedo asociar B más C, A más B y sumarlo con C. Y yo puedo asociar a B más C y sumarlo con A, no hay problema.
tiene que dar lo mismo. Propiedad asociativa. Ahora ustedes cómo llamarán a esta. Para todo A perteneciente a Z existe el 0, que también es un entero. Tal que A más 0 es igual a 0 más A es igual a A. ¿Cómo se llama esa? ¿Existencia de quién? Ya lo habíamos dicho ahorita. Para todo A perteneciente a Z existe menos A. También un Z. Tal que ¿qué? Tal que la suma de A más menos A es la suma de menos A más A, que es igual a 0, el elemento neutro. O sea, esta existencia de elemento ¿qué? Que es A con respecto a menos A. Y por último, A más B es igual a E más A. Esa es la propiedad conmutativa. Entonces, cuando un grupo de elementos, como por ejemplo los enteros, con esta operación, con una operación interna, en este caso la suma, cumple estas 5 propiedades: cerrada, asociativa, tiene neutro, tiene inverso y es conmutativa. A eso se les llama grupo abeliano. A esto se les llama AZ con la suma. Se les llama grupo abeliano. O también grupo conmutativo. ¿Listo? Eso es muy importante porque después vamos a ir profundizando en esos temas cuando haya más teoría. Bueno, ahora vamos a mirar entonces qué son los racionales en realidad. Los racionales, vamos a definirlos estrictamente. Entonces, ¿qué son los racionales? Decimos que los racionales es un conjunto. Es un conjunto de todos los elementos A sobre B. A ver, expliquemos eso mejor. A sobre B. A sobre B. O también A dividido B. O también A es a B. O también A partido B. Son todos los elementos de esa forma, todos los números de esa forma. ¿Cierto? Tal que ¿qué? Tal que hay las condiciones de A y B. A y B tienen que ser de Z. Tienen que ser enteros. ¿Cierto? Tanto A como B tienen que ser enteros. Y además, B no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Luego miramos. ¿Por qué no puede ser 0? Entonces, 2/3 pertenece a Q, ¿cierto? Pertenece a Q. Menos 5/8 pertenece a Q. También. 0 sobre 8 pertenece a Q, que es lo mismo que 0. Es lo mismo que 0. Bueno, es igual que 0. Menos 27 sobre 9. Bueno, no es, ya queda exacto. Menos 27 sobre 8 también pertenece a Q, ¿cierto? Ahora, 5 sobre 0. No, no pertenece a Q. Esto no pertenece a Q. No pertenece. Este número no. Porque mire que tiene 0 en el denominador. Entonces ese no cuenta ahí. No puede ser. Listo. Ese no puede ser. Bueno, entonces vamos a mirar esto. Despacio. Si A sobre B, C sobre D y E sobre F pertenecen a los racionales que vamos a llamar Q,
Hacemos esta Q mejor, a ver. Esta Q. Entonces, primera cosa. A sobre B más C sobre D también pertenece a Q. Y además, A sobre B por C sobre D también pertenece a Q. Es decir, tanto la suma en Q como la multiplicación en Q. Bueno, pero definamos la multiplicación. A sobre B por C sobre D, que es igual a A por C sobre B por D, o sea, se multiplican los de arriba y se multiplican los de abajo. También pertenece a Q, ¿cierto? También pertenece a Q. Entonces, tanto la suma como el producto son cerradas en los racionales. Por ejemplo, tengo 2/3 y lo sumo con 1/4. Denominador 12. 8, porque el 3 está 4 veces en el 12 y multiplicar por 2. Este se multiplicó por 3, entonces el 1 también. Entonces esto es 11/12. Y 11/12 pertenece a los racionales, ¿cierto? Y miremos, si tengo 3/5 multiplicado por menos 1/3. Pero por menos un medio, por ejemplo. Entonces, este es un racional. Este es un racional. La multiplicación, ¿qué cómo es? Es 3 por menos 1 y 5 por 2. Eso me va a dar ¿cuánto? 3 por menos 1 menos 3. Y 5 por 2 da 10. Este también es un racional. También es un racional. Entonces, la suma y la multiplicación son cerradas en los racionales. Bueno, voy a borrar ahí porque ya de pronto aquí no me cabe la otra. Entonces voy a borrar. Esta es la primera propiedad, que es la propiedad de cerradura o clausurativa, ¿cierto? Vamos con la segunda. Segunda propiedad. A sobre B más C sobre D asociados más C sobre F es lo mismo que A sobre B más asociando C sobre D más E sobre F. Y A sobre B multiplicado por C sobre D por E sobre F es igual a A sobre B multiplicado por C sobre D por E sobre F. Entonces, tanto en la suma se puede asociar y en el producto también. Propiedad asociativa. Entonces, asociativa para la suma y para la multiplicación. Pongamos un ejemplito fácil. 1/2 por menos 2/3 por no más más 1/4. A ver a qué es igual eso. Vamos a asociar aquí. Si asociamos aquí, ¿qué me da? Entre 2 y 3 el denominador es 6. 3 por 1, 3. Más, menos.
Entre el 3 se multiplicó por 2. Entonces ya lleva también el 2 también. Entonces menos 2 por 2 da menos 4. Eso asociado. Asociado. Más un cuarto. Vamos a ver cuánto me da eso. Eso me da menos un sexto más un cuarto. Denominador entre 6 y 4 me da 12. 2 menos 2, porque el 6 para convertirlo en 12 se multiplicó por 2. Entonces el menos 1 por 2. Y el 4 se multiplicó por 3, entonces 1 por 3. Y menos 2 más 3 me da un doceavo. Entonces ya asociamos de una manera, ¿cierto? Ya asociamos de una manera, vamos a asociar de la otra. A ver si me da un doceavo también. Vamos a ver si me da un doceavo. Voy a asociar de la otra manera. Ay, ya me olvidó. Ay, vamos a asociar de la otra manera. Bueno, no, háganlo ustedes de la otra manera. Asocienla de la otra manera porque yo ya borré los números. Y se me olvidaron. Vamos a ver con la multiplicación. A ver. Con la multiplicación tendríamos, por ejemplo, digamos, un tercio por menos un cuarto por 2/5, por ejemplo, así, asociando estos dos. Y vamos a ver aquí para que no se nos olvide. Entonces, un tercio por corchete menos un cuarto por menos 2/5. A ver qué nos da ahí. Por 2/5. Vamos a mirar ahí. ¿Cuánto me da aquí? 1 por 1, 1, menos 1. Y 3 por 4, 12. Bueno, ya podemos quitar y ponerle paréntesis. Y por 2/5. Y aquí me da un tercio. La multiplicación de esto, menos 1 por 2 me da menos 2. Y 4 por 5, 20. Bueno, vamos a mirar ahí a ver entonces. Vamos a hacerlo por aquí a un ladito arriba. Para que no se nos vaya como ahorita. Entonces aquí me da 1 por menos 2 da menos 2. Y 12 por 5 me da 60. Y vamos a ver aquí. 1 por menos 2 me da menos 2. Y aquí 3 por 20 me da 60. Mire que es lo mismo. Simplificamos por 2 y me da un treintavo negativo. Y aquí también me da menos un treintavo negativo. Lo mismo. Entonces, eso quiere decir que la multiplicación es asociativa para la suma y asociativa para el producto. Entonces vamos con la tercera. Dice que para todo A sobre B perteneciente a los racionales, existe el 0 perteneciente a los Q y existe también el 1 perteneciente a los Q. Tal que ¿qué? Tal que A sobre B más 0 es igual a 0 más A sobre B igual a A sobre B. Y A sobre B por 1 es igual a 1 por A sobre B, que es igual a A sobre B. O sea que en los racionales existe elemento neutro para la suma y existe elemento neutro para el producto. Para el producto. El neutro de la suma en las racionales es el 0 y el neutro de la multiplicación en los racionales es el 1. No voy a hacer ejemplos de eso porque es muy evidente. 4. Para todo A sobre B perteneciente a los racionales existe menos A sobre B menos A sobre B también perteneciente a los racionales. Y existe B sobre A, también perteneciente a los racionales. Pero aquí hay una condición muy especial.
Aquí ni A ni B pueden ser 0. Entonces, B diferente de 0 y A diferente de 0. ¿Por qué? Porque como hay que voltearlo, ni B puede ser 0, ni B puede ser 0, ni A puede ser 0, porque al voltearlo me quedaría en este caso. No puede quedar, no puede quedar el de abajo en 0. Entonces, aquí sí miremos un ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, el 2 tercios. Entonces existe menos 2 tercios. Mire, como tienen denominador igual, 2 más menos 2. Eso me da 0 sobre 3, que es igual a 0, ¿cierto? Bueno, y, por ejemplo, si yo tengo menos 2 tercios, también existe menos 3 medios. Y mire, verá, menos 2 por menos 3 me da 6. Y 3 por 2 me da 6. Y 6 sobre 6 es 1. Entonces, tanto en la suma existe inverso aditivo, existe inverso aditivo y existe inverso multiplicativo. Siempre, siempre. O vamos a representar el inverso multiplicativo, por ejemplo, si yo sé, aquí, si por ejemplo x pertenece a los racionales, entonces x a la menos 1 se llama inverso multiplicativo de x. Se le representa así, con un x a la menos 1. Pero dejémoslo que después lo pulimos más. Después lo pulimos más mirando por qué cuando estemos viendo potenciación. Y ya la última me dice que A sobre B más C sobre D es igual a C sobre D más A sobre B. Entonces esta es la propiedad conmutativa. Por ejemplo, 2 tercios más un cuarto. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? 12avos. 4 por 2, 8. 3. 11 doceavos. 11 doceavos, ¿cierto? Y si lo volteamos, un cuarto más 2 tercios, pues es la misma cosa. Es la misma cuestión. Entonces sería 12. 3 más 8, 11. 11 doceavos. Entonces la misma cosa. Ahora, entonces será. Bueno, y la multiplicación, para la multiplicación. Nos falta la multiplicación. Un cuarto por 2 tercios. Una por 2 y 4 por 3. Eso me da 2 sobre 12, que me da un sexto. Y vamos a voltearla, 2 tercios por un cuarto. Entonces eso me da una por 2, 2. 3 por 4, 12, que me da un sexto. O sea que es lo mismo. Entonces, ¿será que la suma y el producto, los racionales con la suma y el producto, serán grupos abelianos? Ustedes me dirán ahí en los comentarios si son grupos abelianos o no. Si los racionales con la suma es un grupo abeliano, si los racionales con el producto son grupo abeliano o no son grupo abeliano. Entonces vamos a una cosita muy importante. Yo tengo aquí A sobre B, un racional. A este se le llama numerador. Y a este se le llama denominador.
Listo. Entonces, para la próxima clase vamos a profundizar en las operaciones y sus inversas. Entonces vamos a hablar, a que vayan consultando si quieren, suma y resta, operaciones inversas, producto y división. Pero entonces antes vamos a definir la división. Definición de división. Vamos a definir qué es división. ¿Cierto? Luego, potencia, que vamos a definir también. Raíz y logaritmo. Entonces eso nos queda pendiente para la próxima clase, para la clase número 10, y para poder llegar a los reales, y ya vamos a empezar con lógica simbólica, lógica matemática, o sea, vamos a mirar lógica matemática.